No, 2 años, el invitado suyo, No, así que haga la presentación como siempre. Bueno, ya Julio Bustamante, don Julio Bustamante es superintendente de pensiones de AFP de Chile, un experto reputado internacionalmente con alto prestigio en lo que es el análisis de los mercados financieros, bursátiles, de calificación de riesgo. La verdad que si podemos analizar toda la trayectoria exitosa de Julio, que fue el primer superintendente de pensiones de Chile por 10 años, o sea, ya con todo ese background y con toda esa visión internacional de los mercados, pues nos honra muchísimo poder tenerte por acá, Julio, en el programa de Agenda para los amigos televidentes. Muchas gracias por invitarme y en este día especial por las noticias que hemos escuchado, así es que muchas gracias de estar acá nuevamente, la invitación que me han hecho. Y Julio, hemos visto cómo el mundo en los últimos 18 meses han totalmente desvirtuado paradigmas tradicionales ortodoxos en instituciones emblemáticas, una crisis global importante de una magnitud con una trascendencia que no se había repetido sino en los años 1929 con la Gran Depresión, donde variables como el consumo, la inversión, el empleo se han visto altamente afectadas en economías, sobre todo en las desarrolladas, Estados Unidos, Europa. Pero hemos visto en los últimos meses ciertos signos leves de que se ve un horizonte ya de cambio de tendencia, de cambio de punto de inflexión hacia un horizonte orientado a la recuperación económica. Quisiéramos ver tu visión sobre cómo tú ves el entorno, qué foto le tiras al entorno internacional en estos momentos con ese antes y el después que avisoras a la luz de los últimos acontecimientos. Bueno, el 15 de septiembre se va a cumplir un año desde el momento en que tuvimos ese día negro, digamos, donde se sinceró sobre todo el mercado de valores y el mercado de capitales por la situación que se venía dando fundamentalmente en Estados Unidos y en las grandes economías mundiales que viven mucho de los procesos de sus mercados de valores más desarrollados con mayor ingeniería financiera. Pero por otro lado, yo creo que en este momento estamos viendo aires nuevos y brotes de primavera, como se dice, porque en definitiva yo creo que la tendencia efectivamente está cambiando. Y las crisis que habíamos vivido, que tradicionalmente han existido siempre, que tenían periodos más largos probablemente de duración, yo creo que ahora estamos empezando a sentir que la recuperación va a ser en un periodo más corto que el que los analistas habían previsto. Yo creo que aquí hay cosas importantes que resaltar. En primer lugar, que el mercado y la economía mundial, yo diría que ha hecho una apuesta favorable a las políticas del presidente Obama y el programa que Estados Unidos sacó adelante para los efectos de que esta crisis fuese corta y se superara a la brevedad posible. Yo creo que hace 4 o 5 meses atrás todavía existían dudas si ese programa, si el mercado iba a validar o no las propuestas que el presidente Obama estaba haciendo. Yo creo que hoy día podemos decir con claridad de que de alguna manera el mercado las ha aceptado, y no solamente las ha aceptado, sino que las ha apoyado, y en cierto sentido eso se está reflejando en los aires que estamos viendo. Eso es por una parte. Y entonces vamos a una pausa, Julio, para que tú puedas desarrollar en el próximo segmento todo lo que son esas distintas aristas donde tú ves los puntos de inflexión de la recuperación económica a nivel mundial. Venimos en un momentito. Amigos y amigas de Agenda Económica, continuamos conversando con el experto financiero chileno Julio Bustamante, quien nos está explicando los fundamentos donde él se basa para ver esos aires de primavera hacia la recuperación económica. Ya te había dicho la primera parte, que fue la buena acogida de lo que ha sido el plan de Obama y la receptividad de los mercados en búsqueda de ese retorno de la confianza de los mismos, y ahora ibas a desarrollar otras ideas. Sí. Bueno, yo creo que eso es un tema muy importante, digamos, la forma como el mercado ha acogido estas propuestas, y creo que ese es uno de los elementos claves de este proceso de recuperación, por una parte. En segundo lugar, yo creo que también ha quedado demostrado que la política de salvataje de algunas empresas, estoy pensando AIG, General Motors y grandes empresas que tienen una significación no solamente social, sino que también de su implicancia en el desarrollo
desarrollo de los mercados, también fue una decisión correcta, y esas empresas rápidamente han demostrado un proceso de recuperación y querer devolver el dinero que les prestaron y trabajar rápidamente para los efectos de recuperar el tiempo perdido. Yo creo que eso también es un elemento importante. En tercer lugar, yo creo que la banca ha tenido una lección muy fuerte en relación a lo que ha ocurrido, y creo que estoy hablando de la banca internacional y mundial, y creo que en ese sentido lo que uno está viendo hoy día es que los banqueros están preocupados de generar una recuperación, pero también recogiendo las lecciones aprendidas. ¿Qué significa eso? Ser cautos en el análisis del riesgo y a quién se debe generar las políticas de crédito, gente que pague como primera medida por una parte, pero por otro lado también generando una política de que ellos son los que tienen que promover el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo en los países. O sea, los bancos son fundamentales, y no solamente fundamentales, sino que en mi opinión son el motor del desarrollo de los países. Claro. Y tienen una es el responsabilidad, aparato de circulación de la economía. Una responsabilidad social muy importante. Y aquí mi percepción, y muchos analistas también hicieron estos comentarios, habían dos caminos, que la banca en definitiva se retrajera y en definitiva, producto de esta crisis, actuaran con un criterio demasiado conservador y mejor guardar los recursos y intervenir lo menos posible en el mercado del crédito hasta que pasen todas las aguas malas, digamos, o sencillamente tener una actitud prudente, pero de seguir caminando, de ser generadores de crédito. Yo creo que en ese aspecto la banca internacional optó por este segundo camino, aprendiendo y tomando naturalmente las lecciones que quedan de estas crisis, pero yo creo que hay que destacar ese aspecto. Yo creo que cuando uno analiza, sobre todo a nivel latinoamericano y en Estados Unidos y en Europa, el rol de la banca que sobrevivió toda esta etapa bien, ellos están hoy día en una actitud claramente mire, tenemos que asumir un rol de ser nosotros los líderes del resurgimiento y del proceso de ajuste que se necesita para los efectos de que esto vuelva nuevamente a la normalidad. Yo creo que ahí hay un tercer elemento que hay que destacar. Yo creo que también un cuarto elemento que hay que destacar es que en general los procesos industriales y manufactureros y de commodities en general, yo creo que también han mostrado una madurez que en crisis anteriores no se habían dado, en el sentido de que no se generaron los despidos masivos que todos pensábamos, y eso naturalmente afecta al consumo y afecta todo el proceso económico nacional. Desgraciadamente hubo mucha gente que por supuesto sufrió las consecuencias en forma directa de esta crisis, pero no todo lo que eventualmente se había previsto. O sea, aquí las medidas de protección, las medidas de responsabilidad social de muchas empresas, yo diría que han funcionado bien, y especialmente en Latinoamérica. Evidentemente que el desempleo aumentó, pero no en los niveles que podía haber sido, pudo haber aumentado, o que se dio en otras crisis, digamos, que incluso de menor envergadura que esta, pero que se dio muy fuerte. Y yo creo que ahí hay un punto también muy importante. La gente sabe que, me refiero al sector empresarial, que el factor humano, que la inversión que existe en materia de recursos humanos, de capacitación y del personal que las empresas tienen, hoy día es fundamental. Y por una crisis que sabemos que tiene que pasar, no se puede echar por la borda todos los grandes procesos organizacionales que han permitido que las empresas tengan niveles de productividad y eficiencia gracias a sus trabajadores. Yo quisiera destacar también ese aspecto. Y un quinto aspecto que puede estar a lo mejor probablemente en los primeros lugares, es que yo creo que también los gobiernos actuaron con bastante responsabilidad. Aquí la posibilidad de caer en populismos y de retroceder y pensar que todo el sistema de mercado y el capitalismo es malo, es una tentación muy latente cuando se producen estas crisis. Yo creo que aquí también como lección tenemos que sacar que en general, sobre todo en Latinoamérica, digamos, nuestros gobiernos en todo sentido, yo creo que actuaron con bastante responsabilidad. Aquí no han habido, digamos, reestructuraciones ni cambios estructurales violentos porque no era necesario y no se justifica. Los gobiernos han actuado con prudencia, han actuado con mucha seriedad, y yo creo que eso también ha sido claramente uno de los elementos importantes que están permitiendo estos nuevos aires que estamos viendo. Yo creo que en general hay ahí 5 elementos que, en mi opinión, por lo menos reflejan el por qué hoy día estamos empezando a mirar estos brotes de primavera. Y no hay que olvidarse que los mercados en general y las economías en general funcionan sobre la base de expectativa, sobre la base de credibilidad, de confianza, de señales.